A finales de octubre, los suburbios del norte del estado de Washington comenzaron a entrar en la estación fría. Las hojas de los arces se tornaron rojas, el viento silbaba suavemente a través de la verja de madera podrida, y el cielo ceniciento parecía reflejar el estado de ánimo de Ethan, un chico de 19 años que acababa de regresar de la universidad para asistir al funeral de su padre. La muerte de David fue repentina, un derrame cerebral mientras trabajaba en el jardín trasero. Sin despedidas, sin tiempo para dejar instrucciones. Ethan recibió la noticia a través de una breve llamada telefónica de Marianne a las 2 de la madrugada, su voz temblorosa, ahogada. Tu padre no lo logró. El viaje en autobús de regreso a casa fue uno de los trayectos más largos en la vida de Ethan, no por la duración, sino porque los recuerdos volvían sin previo aviso. No lloró, no porque no doliera, sino porque el vacío en su corazón era más grande que las lágrimas. Cuando el autobús se detuvo frente al camino que conducía a la vieja casa, Ethan se quedó inmóvil en el viento frío. El cielo estaba gris, como si el mundo entero estuviera vestido de luto. El funeral tuvo lugar en una mañana lluviosa. La pequeña iglesia de el borde del pueblo estaba envuelto en un silencio denso, como si todo sonido hubiera sido absorbido por el vacío que deja la muerte. Ethan se sentó en la tercera fila, su abrigo negro empapado por la lluvia, la mano apretando el libro del elogio fúnebre. Pero sus ojos no se apartaban de la primera fila, donde Marianne permanecía inmóvil. Llevaba un vestido largo y negro, el pelo recogido, sin maquillaje. Sus ojos estaban hundidos, abiertos y vacíos, como si miraran a través de todo. No lloraba, no temblaba, solo estaba sentada, erguida como una estatua. El único movimiento eran sus manos, sujetando con fuerza el pañuelo blanco de David, doblado y gastado. Ethan nunca la había visto así. Marianne había sido una mujer de risa ligera, casi etérea, cada vez que lo veía. Siempre le preguntaba si había comido. Y a veces le metía a escondidas unos pastelitos en la mochila antes de que volviera a la universidad. Nunca se metía entre padre e hijo. Siempre parecía desempeñar un papel silencioso, dando un paso atrás. Pero hoy, Marianne ya no era la mujer dulce que él había conocido. Era la imagen más clara de un colapso comprimido. Y lo que más confundía a Ethan era esa mirada. No sabía qué hacer con esa mirada. Una mirada que parecía perdida, desesperada, pero no lo suficientemente fuerte como para llorar. Cuando el funeral terminó, Marianne se quedó quieta bajo la lluvia, como si no tuviera intención de marcharse. La casa se sentía extrañamente fría después del funeral, como si no solo hubiera perdido a una persona, sino también el aliento que la mantenía viva. Ethan entró, dejando sus zapatos mojados junto a la puerta, sin encender las luces. La tenue luz que entraba por la ventana del salón era suficiente para ver que todo se veía en su sitio. El sofá gris pálido, la foto de boda de David y Marianne colgada en la pared. La alfombra redonda que su madrastra había elegido por internet porque se parecía a la corteza de álamo. Marianne estaba sentada en el sillón, aún con el abrigo del funeral puesto, una taza de té frío en la mano. Sus ojos no miraban nada, solo el espacio vacío entre las dos paredes. Ethan se detuvo, sin saber qué decir. ¿Tienes hambre?, preguntó ella, con una voz como si despertara de un largo sueño. No, respondió Ethan en voz baja. ¿Y tú? Marianne no respondió. Ethan caminó hacia la cocina y abrió el frigorífico. Todo se había ordenado, como si el tiempo se hubiera detenido antes de la muerte de David. Vio un tarro de mermelada sin terminar, un cartón de leche con 3 días de caducidad vencida. Y la taza de café de su padre aún en la mesa del comedor, con manchas de café en el fondo. Cuando volvió al salón, Marianne se había dormido en el sofá, con la cabeza ligeramente inclinada y el ceño fruncido. Como si estuviera soñando algo doloroso. Ethan se sentó en la silla de enfrente. Afuera, la lluvia no había cesado. Y sabía que esa casa estaría fría durante mucho tiempo si nadie encendía las luces. Ethan se despertó a la mañana siguiente con un sonido muy tenue, el agua corriendo en el fregadero.
Salió de la habitación y encontró a Marianne lavando los platos con las manos desnudas, sorprendentemente despacio. En el fregadero había 2 platos y una taza. Lavaba cada uno como si pudiera romperse con un solo soplido. Él no dijo nada, simplemente se apoyó en el marco de la puerta. La espalda de Marianne se veía mucho más delgada que antes. Su cabello negro estaba recogido, revelando la nuca blanca, donde los mechones caían temblorosos bajo la luz de la mañana. Ella se detuvo por un momento y dijo en voz baja: «No sé qué hacer, Ethan. Toda esta casa, cada rincón, es él». Él asintió. «Lo sé». Esa tarde, Ethan se sentó en su antigua habitación, donde dormía en el instituto, sosteniendo el móvil. Sus dedos pasaban por la interfaz del portal de aprendizaje en línea. La biblioteca de documentos estaba abierta, pero no leía nada. Sus ojos seguían mirando el calendario de exámenes. Luego el correo sin leer del asesor académico. Abrió una nueva pestaña. Apareció la web de la universidad. Ethan inició sesión y abrió la sección de aplazamiento de estudios. Sus manos se detuvieron en la línea motivo del aplazamiento. Escribió lentamente, palabra por palabra. Motivos familiares. Necesito tiempo para cuidar a un familiar. Un pequeño din sonó cuando presionó enviar. Todo se había vuelto más real que nunca. Esa noche, durante una cena sencilla, arroz blanco y sopa de pollo enlatada. Ethan miró a Marianne y dijo: «Me quedaré. Al menos el resto del invierno». Ella levantó la cabeza, genuinamente sorprendida. «No tienes por qué, lo sé. Pero quiero hacerlo». Marianne no dijo nada más. Los palillos en su mano se detuvieron en el aire. Después de un momento, asintió muy levemente. Como si no pudiera creer que acababa de recibir algo que no merecía. Esa noche, Ethan se sentó solo en el porche, sosteniendo una taza de té caliente. El viento era frío, pero no cortante. Un largo invierno le esperaba, y no sabía a dónde lo llevaría. Pero sí sabía que, si no se quedaba, no habría nadie para evitar que la casa fuera devorada por la oscuridad. La vieja casa era como un sueño sin nombre. Todo era tan silencioso que se podía oír el tic-tac del reloj. Nadie hablaba mucho, nadie alteraba esa paz frágil, como el hielo. Ethan se despertaba temprano por la mañana y se preparaba café. A menudo hacía una taza extra para Marianne, aunque no estaba seguro de que ella la bebiera. La dejaba en la mesa de la cocina y luego empezaba a barrer el suelo, limpiar las ventanas. Revisar el viejo sistema de calefacción cada vez que la temperatura exterior bajaba de los 5 grados. Hacer trabajo físico le ayudaba a distraerse. Y en esa casa, distraerse era la única forma de no sentir dolor. Marianne pasaba la mayor parte del tiempo en el despacho de David, donde el escritorio estaba cubierto de papeles técnicos, dibujos sin terminar y una vieja silla giratoria. No ordenaba nada, solo se sentaba allí. A veces encendía la lámpara del escritorio. Pero no leía nada. Era como si necesitara luz, pero no palabras. Una tarde, Ethan entró en la cocina y vio a Marianne sentada, pelando una manzana. El cuchillo se movía lenta y firmemente, creando tiras largas y finas de piel, como cintas rojo-anaranjadas. Se quedó allí observándola durante mucho tiempo. ¿Te acuerdas?, preguntó Marianne. Tu padre decía que nadie podía pelar una manzana como yo. Ethan asintió, pero no sonrió. Lo recuerdo. Fue la primera vez que ella mencionó a David sin romper a llorar. Por la noche, cenaron juntos. A veces en silencio, a veces hablando del tiempo, del pronóstico meteorológico, del precio de los comestibles. Pero Ethan empezó a notar algo cambiando en la mirada de Marianne. Menos ausente, menos a la deriva. Dejó de dormirse en el sofá. Empezó a cerrar la puerta de su dormitorio por las noches. Y en la 10ª mañana, Ethan se despertó por primera vez y encontró la taza de café que había preparado el día anterior vacía. Una tarde lluviosa, Marianne entró en el salón con una pequeña caja de madera. Sin decir nada, la colocó en la mesa del centro y se sentó en la silla frente a Ethan, que estaba leyendo un libro.
La caja estaba cerrada con un viejo gancho de hierro, sin cerradura, que podía abrirse con un simple giro. «Estas son cosas de mi padre», dijo ella, mirando hacia sus manos. «También son restos de los tiempos que vivimos juntos como familia». Ethan dejó el libro a un lado. Dentro de la caja había objetos pequeños. Un viejo reloj de pulsera, una pluma con el nombre de David grabado. Algunas fotos Polaroid y un montón de cartas manuscritas, descoloridas. Había una foto de los tres, David de pie en el centro, con los brazos alrededor de los otros dos. Los ojos brillantes. Ethan recordó ese día, una corta excursión de acampada en las montañas cerca de su casa. El tiempo fue excepcionalmente soleado. Marianne sacó otra foto. David agachado, reparando una silla de madera en el porche. La cara arrugada por el sol. Siempre pensó que podía arreglarlo todo. Marianne rió, y luego hizo una pausa. Excepto las distancias invisibles. Ethan supo que se refería a su relación con David. Nunca fue tensa, pero tampoco cercana. Vivían en vías paralelas que solo se cruzaron una vez, cuando se separaron. «No creo que supiera cómo ser padre», dijo Ethan en voz baja. «Pero nunca dudé de que me quería, a su manera». Marianne asintió, con los ojos húmedos. Lo intentó, pero a veces los adultos cargan con demasiadas heridas como para abrazar por completo a alguien. Permanecieron en silencio mucho tiempo después de eso. Afuera había dejado de llover. Pero dentro de cada uno de ellos, algo acababa de romperse. Y se había remendado con fragmentos de memoria. El tiempo pasó en silencio, como si la casa y las dos personas que vivían en ella hubieran establecido su propio ritmo, lejos del mundo exterior. Y en ese silencio comenzaron a surgir momentos íntimos. No de forma ruidosa ni intencionada. Pero sí lo suficiente para hacer temblar suavemente el corazón. Como la superficie de un lago en otoño. Una noche, Marianne tuvo algo de fiebre. Ethan llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. La empujó y entró. La encontró acostada de lado. Con la frente enrojecida. La fina manta se había deslizado de su cuerpo. Y su mano sujetaba el borde de la almohada. Ethan tomó una toalla caliente y le limpió la frente con cuidado. Luego preparó una taza de agua con miel y jengibre. Marianne abrió los ojos, mirándolo con desgana. «Tan parecido a él», murmuró. «¿A mí?», preguntó Ethan, sin estar seguro de haber escuchado bien. Marianne negó con la cabeza, cerrando los ojos. «Estoy bien. Gracias». Al día siguiente, cuando Marianne volvió a estar bien, Ethan no mencionó el tema. Pero desde entonces, la forma en que ella lo miraba había cambiado. Algo más tranquilo, más silencioso. Como si buscara en él algo que se había perdido. Empezó a preparar café cada mañana, dejando una taza para Ethan. Por la tarde le preguntaba qué le apetecía comer y lo sazonaba con cuidado. A veces veían películas juntos. Películas antiguas que a David le gustaban. Marianne se sentaba en un extremo del sofá. Ethan en el otro. Pero en una escena emotiva, ella se giraba y decía: «Tu padre lloraba en esta parte, ¿te acuerdas?». Y Ethan asentía, sonriendo. La distancia entre ellos entonces parecía estar unida. Por un hilo frágil, vibrando con un nombre que ya no estaba. Otra vez, cuando Ethan sacaba cosas al jardín para quemar leña. Marianne gritó desde la ventana: «Espera». Luego salió corriendo, se puso un jersey y le metió entre las manos. Unos viejos guantes de cuero. «Eran de tu padre. No dejes que se te enfríen las manos como a él». Ethan los tomó sin decir nada. Pero al darse la vuelta, sintió un nudo en el pecho. No por las palabras, sino por el tono. Dulce. Familiar. Casi cariñoso. Tanto, que no se atrevía a analizarlo. Esa noche, Ethan no pudo dormir. Se quedó tumbado, mirando al techo, pensando en los ojos de Marianne. Unos ojos que habían estado apagados por el dolor. Pero que ahora comenzaban a iluminarse cada vez que lo miraban. Pero esa luz no era como la de una madrastra. Y eso le asustaba.
No había pasado nada. Pero sabía que algo se estaba formando. Lento. Suave. Pero peligrosamente cerca de ser notado. El invierno llegó rápidamente, cubriendo las ventanas de la casa con una capa de escarcha. Por las mañanas, Ethan salía a recoger leña. Su aliento se volvía blanco en el aire frío. Empezó a preparar el desayuno para los dos. Encendía la chimenea temprano. Y a veces gestionaba el correo por Marianne. Porque ella no quería salir de la casa. Marianne rara vez salía de su habitación. Excepto para cenar o en las tardes soleadas. Cuando se sentaba en el porche. Envuelta en la vieja bufanda de lana de David. Bebiendo té de jengibre. Pero hubo algo que Ethan empezó a notar, sus ojos. Ya no era la mirada vacía de alguien que acaba de perder a un ser querido. Ni era la mirada de una madrastra observando a su hijastro. Era una mirada distinta. Como si viera algo nuevo en él. No simplemente echando de menos a David. Ni del todo agradecida. Sino la presencia de otra persona. Que empezaba a hacerle moverse el corazón. Una tarde, Ethan volvió de hacer la compra. Al entrar por la puerta, vio a Marianne de pie en el pasillo. Mirando por la ventana. Donde la luz del sol entraba a lo largo del pasillo como una franja cálida y amarilla. Llevaba un viejo jersey beige, el pelo suelto. Cuando se giró para mirarlo, no sonreía. Pero había algo en sus ojos que lo hizo detenerse un instante. ¿Has comprado té Earl Grey? Preguntó con voz casual. Ethan asintió y le tendió la bolsa. Ella la tomó, pero su mano permaneció sobre la de él más tiempo de lo normal. No fue intencionado. Pero tampoco fue un accidente. Desde entonces, esa mirada se volvió constante. Cuando cocinaban juntos. Cuando Marianne servía el té. Cuando contaba viejas historias. Y, a veces, se detenía a mitad. Mirando a Ethan como si intentara descubrir. Si seguía siendo él. O si algún recuerdo de David había vuelto a la vida. Ethan comenzó a sentirse sin aliento en su propia casa. Un día, mientras limpiaba las ventanas. Marianne se acercó, colocándose muy cerca detrás de él. «Has crecido», dijo, mirándolo directamente a través de su reflejo. Él asintió. «Sí. Siempre decías que era maduro para mi edad». Ella sonrió, pero no apartó la vista. «Es muy distinto ahora. Ya no eres un niño». Esa noche, Ethan se sentó en su habitación. Con las luces apagadas y una taza de té frío entre las manos. Las palabras de aquel día seguían repitiéndose en su cabeza. Ecos en el espacio cerrado. No sabía qué hacer. Nada estaba claramente mal. Pero las cosas se acercaban a una zona gris. Donde ya no estaba seguro. De si podía mantener los límites. O si simplemente fingía no notar. Que ya se habían desdibujado. Ethan empezó a evitar la mirada de Marianne. No por odio. Sino por miedo. Había miradas que llevaban algo tan familiar. Tan suave. Que sentía que ya no era el hijo no deseado que vivía en la vieja casa. Sino otra persona. Representando un papel que nunca había pedido. Se despertaba más temprano. Salía a correr durante más tiempo. Y trataba de volver más tarde por la tarde. Ponía excusas para leer en su habitación. Rechazaba las invitaciones de Marianne para ver películas juntos. Incluso dejó de rozarla cuando ella le pasaba cosas. Y evitaba quedarse demasiado tiempo cuando ella le sonreía. Porque ahora esa sonrisa ya no era tan inocente como antes. Una noche, Ethan se despertó en mitad de la noche. Al oír su ventana crujir por el viento. Encendió la luz y miró hacia el pasillo. A través de la rendija en la oscuridad entre ambas habitaciones. Vio la figura de Marianne de pie allí. En silencio. Durante un tiempo que no supo medir. Él no dijo nada. Ella no entró. Unos segundos pasaron en completo silencio. Y luego su sombra se giró. Ligera como un susurro. Ethan se sentó en la cama. Y no pudo volver a dormir durante la siguiente hora. Escribió en su cuaderno. No todo calor es amor. Y no todas las distancias acortadas nacen de la comprensión.
Hay cosas que se llaman soledad que buscan a otra soledad. Y si no tenemos cuidado, podemos confundirla con amor. Aquella tarde, el cielo estaba cubierto, como si anunciara la primera nevada de la temporada. Ethan estaba cortando leña en el patio trasero, cuando oyó a Marianne llamarlo desde el porche. Ethan, dijo, con una voz tan suave como el viento del invierno temprano. Quiero preguntarte algo. Él se limpió las manos con una toalla y se acercó. Te escucho. Marianne sostenía un fajo de papeles impresos entre las manos. Reservas, rutas, incluso un mapa del pequeño lago al oeste del pueblo. Voy a ir a la cabaña en el lago Constance. Tu padre me llevó allí hace unos años. No quiero ir sola. Ethan miró los papeles, luego la miró a ella. ¿Cuánto tiempo? 3 días, 2 noches, dijo ella. Solo para cambiar de aire. Pensé que podría hacernos sentir mejor a ambos. Ethan dudó. La imagen de la pequeña cabaña junto al lago cruzó por su mente. Un lugar de risas, luces cálidas y amarillas. Y el olor a madera nueva. Pero ahora no era más que un marco de recuerdo, al que no estaba seguro de querer volver. No estoy seguro de que debamos ir juntos, dijo, con voz baja. Marianne bajó la cabeza. Lo entiendo. Pero no es porque necesite que hagas nada. Es solo que no quiero volver a verme reflejada en el espejo. Ethan guardó silencio. Había algo en sus palabras. Una confesión débil pero honesta, que hacía imposible rechazarla por completo. Lo pensaré, dijo. Y se volvió hacia la parte trasera de la casa. Su espalda estaba empapada de sudor. A pesar del frío. Esa noche, con el viento soplando, Ethan abrió el armario y sacó la vieja bufanda de su padre, oliendo el aroma persistente a humo de leña. Miró por la ventana, donde empezaban a caer copos de nieve suavemente. Y supo que, si aceptaba ese viaje, sería algo más que un simple cambio de aires. Ethan aceptó, después de 3 días de silencio. No hubo una conversación larga, ni promesas ni razones claras. Simplemente dejó su mochila sobre el asiento junto a la puerta y dijo: «Estoy listo». Marianne asintió. No había triunfo en esa mirada, solo una gratitud inexplicable. Salieron temprano por la mañana. Había niebla. El suelo estaba cubierto por una fina capa de nieve. Lo suficiente para que todo pareciera envuelto en silencio. El coche avanzaba despacio por el camino de montaña serpenteante, con densos bosques de pinos a la izquierda, y un glaciar frío y dormido a la derecha. Ethan conducía. Marianne iba a su lado, envuelta en un abrigo grueso y una bufanda. Encendió algo de música, canciones acústicas antiguas de los años 90 que le gustaban a David. La guitarra sonaba suavemente, como si repitiera un eco de un tiempo ya ido. Ninguno de los dos hablaba mucho. Pero la atmósfera ya no era tan tensa como en las semanas anteriores. Solo, vacía. Al mediodía, pararon en una pequeña cafetería de carretera, con un cartel de madera inclinado que decía: «Sopa caliente en buen silencio». Marianne eligió una mesa junto a la ventana, desde donde se veían los campos nevados a lo lejos. «Mi padre solía sentarse justo aquí», dijo, girando la cuchara en su taza de café. Pedía sopa de cebolla y decía que estaba demasiado dulce. Pero se la comía entera. Ethan se rió. «Como mi pan de jengibre». Ella lo miró. Sí, pero de eso nunca se quejaba. Finalmente llegaron a la cabaña junto al lago por la tarde. Escondida entre altos pinos, la casa parecía una porción congelada de recuerdo. La puerta de madera seguía crujiendo al abrirse. Y el olor, ya desvanecido, de las velas de canela, aún flotaba en el aire. Marianne encendió la calefacción y abrió las cortinas. La luz del atardecer proyectaba rayas largas de color naranja sobre las paredes de madera, trayendo consigo la sensación de un tiempo más brillante. Ethan dejó su mochila. La habitación seguía dividida en 2 camas individuales. El espacio acogedor pero redundante. Como un cuadro sin su tercera figura. Aquella noche, cenaron pasta y vino.
Marianne llenó las copas y chocó suavemente la suya con la de Ethan. Por las cosas que nunca se terminaron, dijo. Después de la cena. Se sentaron en sillones junto a la chimenea. Con mantas sobre las piernas. Afuera, la nieve caía sin parar. Como una respiración profunda. Marianne le contó la primera vez que David la trajo allí. Olvidó su pijama y tuvo que dormir toda la noche con el abrigo puesto. Ethan rió, pero su pecho se tensó. Porque aquel recuerdo ahora solo estaba contado a medias. Miró a Marianne. Sus ojos brillaban con la luz del fuego. Ya no tristes, sino extraños. Era como si reviviera una vida pasada. Y en esa vida, él estaba sentado exactamente en el lugar del hombre que una vez hizo latir su corazón. Ethan apartó la mirada. Afuera, el lago Constance estaba en silencio. Como conteniendo el aliento, esperando que algo sucediera. La noche cayó rápido en el lago. Pasadas las 8. La cabaña estaba envuelta en la oscuridad. Solo iluminada por el resplandor de la chimenea. Y las sombras de los árboles que se mecían suavemente fuera de la ventana. Ethan se sentó en la cama, con un libro en la mano. Pero sin poder leer ni una sola línea. El crepitar de la leña en la estufa era como un reloj de cuenta atrás. Haciendo que el silencio se volviera aún más denso. Marianne salió del baño. Con el pelo mojado, vestida con un viejo abrigo de piel. Tosió suavemente y se sentó en un sillón junto al fuego. Sosteniendo una taza de té de jengibre. Ethan la miró de reojo. Y luego apartó la vista. A la luz intermitente del fuego. Todo parecía suavizarse, incluso los límites. ¿No vas a dormir? ¿Vas a dormir ya? Preguntó ella. Ethan negó con la cabeza. Leeré un poco. Marianne asintió, luego hizo una larga pausa antes de continuar, casi en un susurro. Solía pensar que, si había algo que pudiera hacer que tu padre se quedara más tiempo, sería este lugar. Ethan no respondió. Dejó el libro y se sentó derecho. Solía decir que le hacía sentirse joven otra vez. Marianne sonrió débilmente. Pero no pudo ocultar su cansancio. Y cada vez que sonreía, se me olvidaba que yo era casi 20 años menor que él. Un suave trueno retumbó a lo lejos. Señal de una tormenta de nieve que se acercaba. Las luces de la casa parpadearon una vez, y luego se apagaron. La única luz en la habitación era la del fuego parpadeante y su respiración. No te preocupes, dijo Marianne, es solo un corte de luz. Es común aquí. Sacó una vela del cajón y la encendió. La luz anaranjada envolvía la habitación con una calidez a medio camino entre lo real y lo onírico. Ethan se levantó y añadió más leña al fuego. Cuando regresó, Marianne estaba sentada con los pies en alto. La bata ligeramente abierta, dejando al descubierto sus hombros delgados. Le miró durante más tiempo del habitual. ¿Qué te parece este lugar? Tranquilo, respondió Ethan, seco. Algo que está a punto de estallar. Marianne asintió y dejó su taza sobre la mesa. Yo siento lo mismo. Nadie dijo nada más. Un viento fuerte sopló por la rendija de la puerta, inclinando la llama de la vela. Ethan se levantó. Me voy a la cama. Puede que mañana nieve mucho. Tenemos que levantarnos temprano. Ella solo asintió. Cuando entró en la habitación y cerró la puerta. No supo si lo hacía para mantener fuera el viento. O para mantenerse dentro de un límite recién construido. Esa noche, la nieve cayó con fuerza afuera. Y dentro, los dos durmieron en habitaciones separadas. Pero su sueño ya no era completamente pacífico. La nieve cayó todo el día. Ethan pasó la mayor parte del tiempo paleando nieve del porche. Y quemando leña en la chimenea. Marianne no salió del salón. Se sentó leyendo, mirando de vez en cuando por la ventana. Con la mirada distante. Como si buscara a alguien en medio de la tormenta blanca. Por la tarde, cenaron temprano, sopa de pollo, pan y té caliente. El aire era tranquilo, suave, pero sofocante. Ethan evitaba la mirada de Marianne. Ella, en cambio, lo miraba cada vez más. Con una mirada suave.
Mezcla de algo que ya no era de madrastra. Pero tampoco de una desconocida. Después de cenar, Marianne lo invitó a sentarse junto a la chimenea. La nieve era tan espesa que las ventanas estaban congeladas. Y el viento golpeaba las paredes de la casa. Como un susurro lejano. Ella sirvió vino. Solo una copa. Ethan la rechazó. Ella no insistió. Pensé, dijo tras un momento, que si un día nadie me necesitaba, volvería aquí. A quedarme sola. Ethan entrelazó las manos. No estoy solo. Tengo amigos. Tengo un trabajo. Tengo. Nadie tiene nada, Ethan, le interrumpió suavemente. Yo tenía a alguien. Y ahora, solo estás tú. El silencio cayó. Espeso, suave, entumecedor. Como la nieve fuera. Marianne lo miró. Si quieres, puedes quedarte aquí conmigo. No por obligación. Sino porque creo que aquí no tenemos que fingir papeles. Ethan se quedó inmóvil. El corazón le latía deprisa. Pero sus ojos permanecían firmes. ¿Qué estás diciendo? Que necesito a alguien. No para reemplazar a tu padre. Sino para evitar que me derrumbe. Ethan se levantó. No estaba enfadado. Pero tenía miedo. Miedo de su mirada. Miedo de lo que sentía en el pecho. Lástima, confusión, y un poco de duda. No deberías haber dicho eso, susurró. Marianne lo miró, sin arrepentimiento. No te estoy pidiendo nada. Solo, si sintieras lo mismo, lo entenderías. Ethan negó con la cabeza. No lo siento. ¿Estás seguro? Preguntó ella. Con una voz tan suave como una lluvia de primavera. Nunca lo pensé. Si no fuera por ti, me habría quedado fuera más tiempo. Más lejos. No, dijo Ethan, con más firmeza. Me fui porque necesitaba crecer. Volví porque tú necesitabas ayuda. No porque alguien tuviera que reemplazarme. El aire era denso. El fuego se había encendido. Pero ambos estaban fríos. Finalmente, Marianne se levantó, asintiendo levemente. Lo siento. No debería haberlo dicho. Pero cuando las personas están cansadas, tienden a olvidar los límites. Ethan asintió. Sus ojos no se apartaron del suelo. Lo entiendo. Pero necesito seguir siendo yo. Marianne puso su mano en su hombro, muy suavemente. Gracias por no irte. Y gracias por no quedarte. Esa noche, Ethan no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando el lago cubierto de nieve. En su mente, los ojos de Marianne. Y en su corazón, un nuevo vacío. Sin nombre, pero claro. No toda intimidad conduce al amor. Y no todo amor tiene un lugar donde detenerse. A la mañana siguiente, la nieve había parado. Los primeros rayos del sol de la mañana se filtraban entre las agujas de los pinos, iluminando el porche de madera de la casa junto al lago. El lago estaba cubierto por una fina capa de hielo que brillaba como cristal roto. Y todo alrededor era tan silencioso como un suspiro contenido en medio de un sueño profundo. Ethan se despertó temprano. Hizo la maleta, dobló su ropa, guardó la manta usada. Y comprobó que tenía las llaves del coche. Cuando salió al salón, Marianne ya estaba sentada en el sillón, con una taza de té en las manos, la mirada fija en la orilla lejana del lago. Se giró al oír sus pasos. ¿Te vas tan temprano? Su voz no era de reproche. Solo una pregunta sencilla, como cualquier otro día. Creo que deberíamos terminar aquí, respondió Ethan. Marianne asintió, sin oponerse. Lo entiendo. Ethan se acercó, quedándose de pie por un momento. Ethan se detuvo un momento junto a la puerta, dudando. ¿Quieres que te lleve a casa? Ella negó con la cabeza, levemente. Me quedaré una noche más. Solo una noche, para asegurarme de que realmente he dicho todo lo que no debía decir. Él no supo qué responder. Había algo en esas palabras que sonaba a bendición y a despedida. Marianne se levantó y sacó una pequeña caja de madera del bolsillo. Antes de morir, tu padre me dio esto. Dijo,
Si vuelve, dásela. Nunca me atreví a abrirla. Ethan la tomó, mirando la caja tallada de forma sencilla. Vieja pero resistente. Gracias. Marianne sonrió. En cualquier caso, te agradezco que volvieras. Y que supieras cuándo irte. No se abrazaron. Solo se miraron una última vez. Sin reproches. Sin culpas. Cuando Ethan salió de la casa, sus pisadas dejaron largas huellas diagonales en la nieve, hacia el pequeño sendero que salía del bosque. El viento soplaba suavemente a su espalda. Ya no frío. Solo viento. Y detrás de él, la pequeña casa se fundía con el cielo gris. Como un sueño que había tocado fondo. Y ahora se hundía. 2 semanas después, Ethan regresó a la universidad en Seattle, justo cuando la nieve empezaba a derretirse con la llegada de la primavera. La ciudad estaba más animada después de las vacaciones. Y el campus rebosaba de estudiantes. El sonido de las bicicletas silbaba por las aceras mojadas de losetas. Entró en su habitación del dormitorio, la 317, en el 3er piso. Todo se veía igual. El escritorio junto a la ventana. La estantería ligeramente inclinada. Y la manta gris pálida que había doblado antes de marcharse. Pero todo era distinto. No la habitación, sino la persona que había entrado en ella. Ethan abrió su portátil. Revisó los correos del departamento de arquitectura. Horarios de clase, tareas, anuncios de nuevos laboratorios. Y descubrió que podía leerlo todo sin sentirse perdido. Era como si su mente se hubiera despejado. O más bien, estuviera lista para avanzar. Cada mañana, caminaba a clase entre los árboles que aún no habían brotado. A veces, la imagen de la cabaña junto al lago le venía fugazmente a la mente. Los ojos de Marianne iluminados por el fuego. La petición suave pero fuera de tiempo. Pero no se dejaba arrastrar por ello. Lo recordaba, sí. Pero no estaba atrapado. Una tarde, abrió la caja de madera que Marianne le había dado. Dentro había una carta manuscrita de su padre. La caligrafía familiar, clara, escrita con tinta azul. No la leyó de inmediato. La guardó en el cajón del escritorio, junto a la cinta métrica y un dibujo sin terminar. Sabía que llegaría un mejor momento para abrirla. Pero no ahora. Necesitaba tiempo. Y por primera vez, se permitió tomarse su tiempo. Ethan empezó a escribir de nuevo. No planos, sino párrafos cortos sobre un invierno. Una cabaña. Y 2 personas aprendiendo a dejar ir en el momento justo. Escribía, no para publicar, sino para conservar algo que le había cambiado en silencio. Una vez, un profesor preguntó: ¿qué aprendiste durante el receso? Ethan respondió: que no todo lo que se rompe es una pérdida. Hay cosas que deben romperse para que podamos avanzar. Y el profesor solo sonrió, como si lo entendiera. Hay lecciones que solo llegan tras estaciones muy frías. Y silencios a los que nadie nos enseña a poner nombre. Ethan abrió la carta en una tarde lluviosa. El golpeteo de la lluvia sobre el tejado del dormitorio. Le recordó las noches pasadas en la casa del lago. El viento, el crujido suave de la madera. Los ojos de Marianne en el fuego. La carta era corta, apenas más de una página. Pero cada línea parecía escrita en un silencio maduro. El tono era sincero, sin adornos. Era la voz de David, profunda, firme y honesta. Ethan, cuando leas esto, puede que ya no esté. No te enfades si te dejo algo que te confunde. No soy bueno expresando mis sentimientos. Probablemente lo sabes mejor que nadie. Pero hay algo que siempre he intentado hacer. Mantenerte entero. Antes incluso de que supieras lo que significaba estarlo. Sé que no soy un padre perfecto. Hay días en los que soy demasiado callado. Hay momentos en los que pierdo la oportunidad de abrazarte. De preguntarte algo tan simple como: ¿estás bien? Y entonces el tiempo pasa, como el viento, borrando huellas en la nieve. Pero siempre he estado orgulloso de ti. No porque seas buen estudiante o disciplinado.
sino porque sabes cuándo parar. Sabes seguir adelante. Incluso cuando nadie te dice hacia dónde ir. Sobre Marianne. Si lees esto después de haber estado con ella un tiempo. Solo quiero decirte. Es una buena persona. Pero el duelo puede hacer que la gente pierda el rumbo. Si alguna vez sientes que ha cruzado la línea. Por favor, no te enfades. Entiende que a veces las personas solo quieren aferrarse. A lo poco que queda. Aunque sea a la persona equivocada. En el momento equivocado. Perdona, si puedes. No porque ella lo merezca. Sino porque tú necesitas alivio. Hijo. No dejes que la compasión por los demás te haga perderte a ti mismo. Ama con luz, no con oscuridad. Y si un día construyes una casa, hazlo con tus propias manos. Y tu corazón dejará de cargar con viejas grietas. Siempre estaré en algún lugar. Más cerca de lo que crees. Papá, susurró Ethan, doblando la carta y guardándola en el cajón. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Pero por dentro, algo se había detenido. No era tristeza. Era el peso de un niño que alguna vez dudó si había sido amado. Ahora lo sabía. La primavera llegaba lentamente al viejo pueblo. Ethan había regresado por un fin de semana corto. Para una reunión con el abogado sobre la herencia de su padre. No tenía intención de quedarse mucho. Solo pasar por la antigua casa, recoger algunas cosas. Y volver a Seattle ese mismo día. La casa, lo intuía, ya no era la misma. El coche de Marianne ya no estaba. La chimenea había desaparecido. Y cuando Ethan abrió la puerta y entró, la casa estaba tan vacía, que cada sonido rebotaba como en un desván olvidado durante años. En el salón, sobre una mesa de madera, había un libro de poesía. Hojas de hierba, de Walt Whitman, que Marianne solía tener junto a su cama. Una hoja de papel marcaba una página. Allí, el poema decía: me elevo a la tierra, para crecer desde la hierba que amo. Si quieres volver a encontrarme, búscame bajo las suelas de tus botas. No había ninguna otra nota, ni dirección, ni carta de despedida. Solo el poema. Y la ausencia. La vecina dijo que Marianne se había marchado 3 semanas atrás. Hizo la maleta sola, sin pedir ayuda. El dueño del supermercado dijo que solo había comprado una maleta nueva. Y comentó que se iba a algún lugar, donde no hubiera nieve. Al menos por un tiempo. Ethan se quedó de pie en el antiguo despacho de su padre, donde antes había montones de papeles. Ahora vacío. Sobre la mesa, una fotografía de los tres. David, Marianne y él. Durante un viaje de acampada años atrás. La levantó. La dio vuelta. Y vio una nota escrita con la letra pequeña de Marianne. No retengas a las personas. Cuando lo único que necesitan es irse con la mente en paz. Ethan no se llevó la foto. La dejó donde estaba. Y luego cerró la puerta con llave. Cuando salió al porche, una repentina lluvia primaveral caía. Suave, tierna, como la liberación final de una relación, que ya no necesitaba explicación. Marianne se había ido. Sin dramatismo. Sin ruptura. Solo, se acabó. Un año después. Seattle resplandecía con los cerezos en flor. A lo largo de las calles cercanas al campus. Ethan se encontraba entre los árboles. La luz del sol deslizándose entre su cabello castaño oscuro. Sus ojos ya no estaban tan perdidos como antes. Estaba en su último año de arquitectura. Haciendo prácticas en un pequeño estudio. Donde diseñaba casas simples, pero llenas de luz. Una casa debe ser un lugar donde se pueda respirar. Escribió en su trabajo final. No un sitio donde se guarde todo lo que está muerto. Había perdido el contacto con Marianne. No la buscó. No le importaba dónde estaba. Pero cada vez que veía la primera nevada, o escuchaba una canción que le gustaba a su padre, la recordaba. No con lágrimas, sino con paz. Ethan había empezado a escribir relatos cortos.
sobre relaciones que no tenían nombre, sobre despedidas que nadie se atrevía a decir. Mandó algunos a la revista literaria de la universidad. Uno fue publicado. En él escribió: hay personas que pasan por nuestra vida, no para quedarse, sino para enseñarnos a conservarnos. Hay lugares que solían ser hogares, y luego se convirtieron en recuerdos. Y hay inviernos, por muy fríos que sean, en los que el corazón empieza a brotar. Una tarde, sentado en su cafetería habitual, Ethan abrió el bolsillo de su mochila y sacó la vieja caja de madera. La carta de su padre aún estaba allí, sin abrir, guardada como una brújula silenciosa. Sonrió. No porque todo estuviera bien, sino porque seguía avanzando. Y esta vez, con sus propios pasos, volvió al lago Cansten solo, sin avisar. Fue un viaje no planeado, como una llamada silenciosa del pasado, a la que sintió que era momento de responder. La nieve ya no cubría el sendero. Solo quedaban algunos parches blancos sobre los troncos de los árboles. Y en el tejado viejo de Texas, la casa de madera se veía allí, de pie en silencio en medio del bosque de pinos, cubierta por el polvo del tiempo, pero intacta, como un recuerdo congelado. Ethan detuvo el coche, bajó, y se quedó un largo rato frente al porche, sin entrar, solo mirando. La puerta aún tenía una pequeña grieta junto al pomo, una marca del invierno anterior, cuando la había abierto, para entrar en un espacio lleno de cosas sin nombre. Caminó por la orilla del lago, donde el agua ya se había descongelado, reflejando el cielo plateado, y las nubes delgadas que se deslizaban lentamente. El viento soplaba suavemente por su cuello, trayendo el aroma húmedo del viejo bosque. En la mano sostenía un cuaderno antiguo, con escritos inacabados, de los días que pasó en casa con Marianne. Ethan se sentó sobre una roca junto al agua. Abrió el cuaderno. Releyó algunas líneas. Y luego arrancó una hoja. La dobló. Y la soltó en el lago. La hoja flotó, girando lentamente. Y luego se hundió. Adiós. No porque lo haya olvidado, sino porque ya no necesito llevarlo todo conmigo. De regreso, Ethan no miró atrás. No porque hubiera olvidado, sino porque todo necesitaba quedarse en su lugar correcto, como una estación antigua que ya pasó, como una persona que se quedó, y como el propio Ethan de aquel año. Y esta vez, su corazón estaba lo bastante en calma para llamarlo todo por un solo nombre. Recuerdos. Ethan caminó por el sendero del bosque, que se alejaba del lago. El suelo estaba cubierto de nieve derretida, dejando ver la tierra húmeda, y algunos brotes verdes emergiendo entre las hojas podridas. La luz del sol se colaba entre los árboles, creando manchas brillantes sobre sus hombros. No tenía prisa. No llevaba nada más que una mochila y un cuaderno al que le faltaban algunas páginas. Pero había algo distinto en sus pasos. Ya no eran forzados. Ya no evitaban nada. Pensó en su padre, que le enseñó a amar en silencio. En Marianne, que se perdió en su soledad. Y en él mismo, que había querido conservarlo todo. Pero ahora entendía que solo debía guardar lo correcto. Sopló un viento suave. Ethan se detuvo. Miró al cielo. Y sonrió. Una sonrisa justa. Nada más. No se oyó ninguna despedida. Solo un joven, caminando en primavera, llevando el invierno en el corazón, como una parte que, en silencio, se había transformado en luz. Después de escuchar esta historia, ¿qué sentimientos te llevas contigo? ¿Simpatizas con Ethan, con su viaje entre el amor y el dejar ir? ¿O hay algo en Marianne que te entristece? Porque todos, alguna vez, hemos estado solos a nuestra manera. Nos vemos en la próxima historia, donde otro corazón está esperando ser contado. Y quién sabe, tal vez la próxima vez, esa historia sea la tuya.